Pues continuando con esta información que les compartimos sobre la reforma laboral en una cápsula anterior, platicábamos un poco de la implementación de la reforma laboral, que no es cosa sencilla, viene en los transitorios del propio decreto y bueno, pues algunas fechas se empatan, algunas fechas no quedan del todo claro, pero a efecto de poderles dar información útil, hay entre 12 y 13 fechas límite, fechas fatales, que deberán de ir transcurriendo desde el día siguiente de la publicación de la reforma, es decir, desde el 2 de mayo del 2019 y hasta dentro de 4 años, que es cuando la reforma se implementará de manera total. Les compartía yo en una cápsula anterior algunas de las primeras fechas límite y déjenme ahora platicarles y concluir con este tema de las fechas límite para la implementación de la reforma laboral. La siguiente de ellas es el 1 de noviembre del 2019. Para el 1 de noviembre del 2019 ya se debió de haber creado la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Recordando que este nuevo organismo descentralizado, dice la ley, autónomo, va a ser el responsable de llevar a cabo la conciliación, desde luego a nivel federal, de los juicios laborales, pero también tendrá la función registral de toda la parte colectiva del país, ¿no? Ahora creo que ya lo tenemos identificado, pero si no, se los comento, la materia colectiva del país se convierte a una naturaleza completamente federal. Ya no habrá depósitos de contratos colectivos o de reglamentos interiores en instancias locales. Todo será en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo que son la expedición de tomas de notas, registros sindicales, depósito de reglamentos interiores, de contratos colectivos, las revisiones de los contratos anuales, bianuales, es decir, todo este tema ahora se centraliza en este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y que para el 1 de noviembre del 2019 deberá tener ya su propia ley orgánica que nos diga cómo es que va a funcionar. Para el 1 de enero del 2020, los sindicatos ya también como fecha límite debieron de haber ajustado, adecuado sus estatutos con respecto al procedimiento, a cómo van a elegir a sus líderes sindicales con el voto libre, personal, directo y secreto que establece ya la reforma laboral. Ya estas votaciones indirectas, por lo menos hasta ahorita, ya no podrán surtir efecto para la elección de líderes, sino que tendrá que ser con ese voto libre, personal, directo y secreto de los trabajadores. Y para eso, desde luego, los estatutos de cada una de las organizaciones sindicales van a tenerse que ajustar para describir, para proponer, para insertar el procedimiento que van a llevar a cabo para la elección de sus liderazgos. Para el 1 de mayo del 2020, de igual manera los sindicatos ya debieron de haber hecho a más tardar los ajustes en sus estatutos, no para la parte de elección de sus líderes o sus directivas sindicales, sino más bien para este tema del 30% que debe de tener un sindicato para ahora poder aspirar a tener una constancia de representatividad que lo legitime para exigir vía un emplazamiento a huelga la firma de un contrato colectivo de trabajo. Los sindicatos, a más tardar para el 1 de mayo, ya también debieron de haber hecho esos ajustes para ver cuál va a ser ese procedimiento para la solicitud de la constancia de representatividad, que especifique que deben de contar con este 30% para poder solicitar la constancia y desde luego cuál va a ser el procedimiento para que cada acuerdo que tomen con la empresa, llámese contrato colectivo, llámese aumentos en los tabuladores salariales, los anuales o la revisión bianual de los contratos colectivos, deben de contar con la venia, con el visto bueno, con el apoyo, con el soporte de la mayoría de los trabajadores que ampara ese contrato colectivo. Y es ahí donde los sindicatos tienen que trabajar en sus estatutos para hacer los debidos ajustes. Para el 1 de noviembre del 2020, siguiente fecha límite, se debió de haber elaborado ya por parte de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje un listado y soporte electrónico de expedientes
de las asociaciones sindicales que tienen registrados, inclusive la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando hablamos de registro de asociaciones sindicales a nivel federal, y deben de tener este listado ya listo y el soporte electrónico que enviarán desde luego al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El 1 de mayo del 2021 será una fecha, independientemente del Día del Trabajo, va a ser una fecha importante. ¿Por qué? Porque ese día, como límite, deberá entrar en funciones ya el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral única y exclusivamente, y este es un dato importante, en su función registral. La función conciliatoria de este Centro Federal no entrará en funciones el 1 de mayo del 2021, será hasta dentro de 2 años más, pero la parte registral sí entrará en funciones y a partir de ese momento todo se deberá de realizar en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para el 1 de mayo del 2022 se tendrán que haber trasladado ya en físico los expedientes de las asociaciones ya registradas al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dicho de otra manera, a partir del 1 de mayo del 2021, los sindicatos ya deberán registrarse en este centro federal. Todos los trámites registrales tendrán que ser en este centro federal, pero será hasta el 1 de mayo del 2022 cuando reciban todos los expedientes que tienen Junta Local, Federal, Secretaría del Trabajo, y estarán aptos para recibir esos expedientes y puedan tener conocimiento pleno de ello. Mientras tanto, estarán únicamente registrando las cuestiones nuevas, las cuestiones novedosas que no tienen un expediente abierto ya ante la propia Junta Local o Federal. Para el 1 de mayo del 2022, bueno, otra fecha también que será histórica, deberán entrar en funciones los centros de conciliación locales y los tribunales laborales locales. Es decir, en toda la República Mexicana, para el 1 de mayo del 2022, deberán de contar ya con sus tribunales laborales en cada entidad federativa, de acuerdo a cada estado como lo determine, y sobre todo el poder judicial de cada entidad federativa. Unos por lo que hace al centro de conciliación, que será dependiente del poder ejecutivo local, y por lo que hace a los tribunales laborales locales, dependientes del poder judicial local. Y para el 1 de mayo del 2023 deberá ya estar iniciadas o iniciando sus funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ya en la parte conciliatoria. Es decir, que para el 1 de mayo del 2023 ya tendría que haber Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tribunales laborales en cada entidad federativa, centros de conciliación en cada entidad federativa y también los tribunales laborales federales, es decir, los dependientes del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, la última fecha fatal o importante es el 1 de mayo también del 2023, por lo que hace al compromiso internacional que hemos pactado en el TEMEC y que se ha desde luego incluido en los artículos transitorios del decreto, y es que para el 1 de mayo del 2023 ya debieron de haberse revisado todos y cada uno de los contratos colectivos de trabajo del país. Para eso se está dando un lapso bastante amplio. No hay un dato preciso de cuántos contratos colectivos hay en el país, hablo tanto de naturaleza federal como de naturaleza local, pero se estima que puede ser más o menos 500,000 de contratos colectivos de trabajo que todos debieron de haber sido revisados. ¿Y cómo debieron de haber sido revisados? Pues como lo comentaba en la cápsula anterior a esta, la Secretaría del Trabajo está obligada a expedir un protocolo para la revisión de los contratos colectivos del país en tanto entra en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ese protocolo, tengo entendido, ya hay un proyecto bastante avanzado y se estima que los primeros días de julio puede que se esté dando a conocer. La fecha límite para tener ese protocolo o haberlo dado a conocer es el 1 de agosto del 2019. Se espera que esto suceda pues antes. Con esto podría decirles que en suma, con la cápsula anterior y con esta, ya tenemos un claro panorama en fechas
de cada una de las etapas que irá teniendo esta reforma laboral para irse implementando poco a poco y que habrá que estar muy pendientes de las fechas y desde luego del cumplimiento. Habrá observadores internacionales, específicamente de Estados Unidos, ya lo han dicho, para observar precisamente que la reforma laboral se vaya implementando en los tiempos que establece el propio decreto. Finalmente, como un comentario adicional, hemos recibido muchos comentarios y muchas dudas sobre este tema de la reforma, dónde se puede conseguir. Bueno, desde luego que ingresando al Diario Oficial de la Federación del 1 de mayo de este año, pueden tener el decreto fiel de la nueva Ley Federal del Trabajo, pero también les puedo sugerir, llegó a mis manos este documento, este libro, este texto, que me parece bastante importante, bastante interesante y se los quiero recomendar. La editorial es Compilaciones Jurídicas, acaba de terminarse la impresión, es una Ley Federal del Trabajo comparada. Viene la Ley Federal del Trabajo desde luego ya con las reformas del 2012 y hasta antes del 1 de mayo del 2012, y viene un cuadro comparativo con las nuevas reformas. Les dejo esta referencia por si es de su interés, ¿no? Ya está a la venta, el día de ayer entiendo que se empezó a circular, y se los dejo simplemente como una referencia ahí bibliográfica a la cual pueden acudir. Nos veremos en una próxima cápsula. Con esto termino el tema de la implementación y ahora iremos entrando poco a poco a platicar del tema de las novedades en derecho individual del trabajo, las novedades en derecho colectivo del trabajo y las novedades en derecho procesal del trabajo. Nos vemos la siguiente.